¿Vale? Entonces, como parte del proyecto de nociones básicas, veríamos este proyecto. Necesitamos trabajar con una secuencia de imágenes, así como las que vimos, en donde tenemos, no sé, miles de imágenes o no sé, varios minutos, dependiendo de cuánto tenga. Por ahí tenemos compartido unos directorios en donde tenemos secuencias de imágenes. Pueden tomar cualquiera de esos o uno que ustedes elijan, ¿ok? Y quiero que se detecte el movimiento que haya en ellas. Entonces, voy a irme acá. Aquí tenemos este directorio está compartido con ustedes y es, por ejemplo, tenemos unas secuencias de un aeropuerto. No estoy segura si es el de la Ciudad de México, la verdad es que no lo conozco. Aquí está la secuencia de imágenes, la primera secuencia. Tenemos uno donde hay unos estacionamientos de una universidad en Estados Unidos. Ahí está. Tenemos, ¿cuál era este? Estos son otros de un libro. Estos no son desde un mismo punto de vista. No. O bueno, aquí tenemos otra secuencia que esa secuencia es una secuencia en blanco y negro, tonos de gris. ¿Ok? Pues ahí lo tienen. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? La primera parte es, vamos a calcular la imagen del fondo. ¿Ok? ¿Cómo obtengo la imagen de un fondo? ¿O qué es un fondo en una imagen? Perdón, es que comí galletas y como que siento que se me quedaron en la garganta. Un fondo es aquello que no se mueve. ¿Ok? Si estamos hablando, por ejemplo, voy a modificar mi video. Por ejemplo, ahí está. ¿Ok? En esta foto mía, ¿cuál es el fondo? Los libreros, ¿están de acuerdo? Esa ventana que se ve ahí atrás, la persiana, ese es el fondo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está moviendo? Pues yo. ¿Sale? Entonces, en una secuencia de imágenes, encontrar el fondo es encontrar aquello que no se mueve. ¿Sale? Y normalmente aparece, como aparece en toda la secuencia de imágenes, pues es eso que ahí se queda. Si estuviéramos hablando de un laboratorio, por ejemplo, quitamos a todas las personas y esa foto donde está el laboratorio vacío, ese es el fondo del laboratorio. ¿Ok? Ahora, no podríamos en la secuencia de imágenes que tengo ahí que ustedes elijan, no es así posible de decir, quito todo y veo qué es aquello que está detrás. Entonces, las estrategias que voy a poner aquí son opciones que tengo para obtener eso que no se está moviendo dentro de la imagen. ¿Ok? La primera opción que les pido es generen una secuencia en donde se vean todas las imágenes de ese directorio y generen el promedio de esas matrices. ¿Ok? ¿Cómo puedo sumar imágenes? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo sumábamos matrices? Sumándola como lo hemos hecho, en donde solamente hay que validar que no se pase la suma. Exactamente. La forma más sencilla, pues, era castearlo a double, y entonces al ya tener la double, ya puedo sumar todas las imágenes así, tal cual.
genero un lugar donde voy a acumular todo y voy tomando una imagen y lo voy sumando a ese acumulador, ¿ok? Al final de la secuencia digo, fueron 1000 imágenes, este valor lo divido entre 1000 y ese es mi promedio, ¿ok? Claro, tengo que revisar que no queden decimales, lo redondeo, etcétera, ¿no? Y cuando hago eso, pues no debería haber problemas para que se pase de 255, si no, pues lo reviso y genero una validación, ¿ok? Otra opción es tomar el mínimo. En la clase pasada vimos que los objetos eran en esa secuencia de imágenes, eran objetos oscuros, no sé si se acuerdan, y decíamos que donde estaba la calle era lo más claro. Entonces, si yo tomo el mínimo aquí, con lo que me voy a quedar es con los objetos. Entonces, si tomo los objetos de esta imagen más los objetos de esta, lo que me voy a quedar en esta segunda estrategia es con todos los objetos, que es lo que no quiero quedarme, ¿no? Entonces, esta opción de tener el mínimo de cada píxel, pues nos sirve cuando los objetos son claros, de tal manera que yo me quedo con lo de abajo, que es lo oscuro, ¿ok? La tercera opción es tomar el máximo de cada píxel. Entonces tomo el máximo de la primera imagen, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, así, con todas. Y al final me quedo con los más claros. Hablando de esa secuencia en donde los objetos son los oscuros, esta es una buena opción porque te quedas con toda la parte de atrás de la calle en donde son los tonos claros. ¿Ok? Entonces, yo tengo que generar 3 diferentes fondos por mi secuencia de imágenes. El primer fondo es por un promedio, el segundo es tomar el mínimo y el tercero es tomar el máximo. ¿Ok? Ahora, de esos 3 que ustedes vayan a elegir, de esos 3 que tienen en su secuencia de imágenes, ustedes tendrían que elegir cuál es la mejor para ustedes. Entonces, si es una secuencia de objetos muy oscuros, pues no me conviene quedarme con el mínimo, tal vez me quede con el máximo o con el promedio. Si los objetos son muy claros, pues me quedo con el mínimo o me quedo con el promedio. Si los objetos hay claros y oscuros, pues me quedo mejor con el promedio, ¿sale? Entonces, dependiendo de la secuencia que ustedes elijan, me dicen, por favor, cuál es el valor de ese fondo, que ustedes prefieren, en donde se nota más lo que no se mueve de la imagen. ¿Sale? O sea, pero el resultado sería entonces otra imagen Es otra imagen, claro. donde ya no aparece lo que no es fondo, digamos así. Exactamente. Sería algo así como una imagen, bueno, la otra vez nos enseñó así como un carrito donde detectaba el carrito y el carrito se veía como un fantasma en una de las imágenes. Exactamente. Esos fantasmas serían producto de esos promedios en donde sí estuvo y no estuvo el objeto. Por ejemplo, a ver, ¿cómo lo haríamos? A ver, intersección. Déjenme ver si puedo correr aquí. Aquí teníamos un operador de 2 imágenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomo una imagen de esta secuencia de aquí. Y la otra no consecutiva, porque si no la consecutiva, pues es más complicado de ver. Una que esté por acá. Por ejemplo, aquí. Entonces, si yo me quedo con el mínimo entre estos, ¿se acuerdan que era la operación booleano del AND? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo me quedo con el mínimo, ¿sí? ¿Con qué me quedé? Con el objeto, ¿están de acuerdo? Porque los objetos son oscuros. Entonces, si en cambio me quedo con el máximo, ¿sí están de acuerdo que casi quité
casi quité el carro que está ahí. Sí, entonces sería como la segunda opción. Como la segunda opción, si tomo de esas que les digo, el mínimo o el máximo, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, aquí está un carro, aquí no está ese carro, ¿sí lo ven? Aquí se salió un carro. Entonces, cuando yo hago esto, desaparece ese carro. ¿Vale? Me estoy quedando con eso que se va a mover. Entonces, aquí voy a abrir otras imágenes, por ejemplo, unas claras. No me acuerdo si esta nos puede ayudar. Por ejemplo, entre estas dos sábilas, si yo me quedo con el mínimo entre ellas, que es, vamos a ver, aquí me quedo como si me quedara con las dos, como si me quedara con las dos sábilas, ¿no? La que se movió y la otra. Entonces, si me quedo con el máximo, probablemente este me convenga más. Dejen ver si tengo otra. Ah, por ejemplo, la de los aeropuertos. Lo de los aeropuertos, por ejemplo, aquí tengo varias secuencias. Tomo una. Tomo otra. ¿Ok? Y entonces, cuando yo tomo el mínimo entre ellas, por ejemplo, aquí está una señora, aquí no está la señora, y aquí sí aparece la señora. Entonces, tomar el mínimo, pues no es muy buena idea, ¿no? Y si tomo el máximo, la señora casi desaparece. Esta sería una mejor opción en esta secuencia de imágenes. ¿Sí? Aquí está una persona, aquí no está esa persona, y aquí casi desaparece esa persona, no desaparece del todo. Pero cuando yo hago el mínimo, aquí está casi toda, ¿no? Igual las personas de fondo, ¿no? Las que están allá por unas puertas. También, sí es cierto. Aquí está la persona. ¿Es esta la que decías o las de atrás? Sí, justamente ¿Esta? esas. Por ejemplo, aquí están estas personas cerca de esta columna, aquí no están. Y en esta opción, aquí están. Y en esta opción, yo las veo más marcadas acá. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si sacáramos el promedio? Pues es como si yo lo sumara y lo dividiera entre dos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo lo sumo, aquí está, porque ya está escalado. Esto es lo que quedaría. Entonces se verían como fantasmitas, ¿no? ¿Está? Estaba viendo estas personas, por ejemplo, aquí están casi igual, ¿no? Estos no se movieron. Y aquí aparecen. ¿Vale? Entonces, para cada una de las secuencias que ustedes definan, yo voy a trabajar con esta, ustedes dicen, bueno, ¿qué me conviene más? Bueno, un comentario. Aquí no nos estamos tomando dos, pero imagínense que tomáramos las 1000 imágenes, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de por ejemplo, aquí, en esta secuencia de imágenes, estoy hablando de 4000 elementos, ¿no? Si yo tomara toda esta secuencia y generara el mínimo o el máximo, pues ya tal vez ahí sí me ayude a encontrar ese fondo que me ayuda a definir que se mueve en una imagen cualquiera. ¿Okay? Ahí nada más estamos tomando en cuenta dos, ¿no? Pero no va a ser de dos, va a ser de toda la secuencia de imágenes. O sea, siempre hay que llevar un acumulado, ¿no? Exactamente. Ya sea para sumarlo y después promediarlo o llevando el mínimo y el máximo dependiendo. Yo que les recomiendo que hagan un solo ciclo en donde vayan acumulando para el promedio, vayan generando el mínimo y el máximo y al final de ese ciclo ya tengan sus 3 opciones. ¿Ok?
No sé si ya hemos hecho, a ver aquí. Bueno, ya hicimos el guardado de una imagen, ¿no? Pero, ¿sí se acuerdan de cómo era el comando de limwrite? Digo, para que lo puedan guardar y después puedan hacer el reporte. Por ejemplo, aquí. Si no, también al mostrar la figura se puede guardar, ¿no? Sí, también, pero voy a abrir esta. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tengo el calcular. Y en este calcular, perdón, es que lo abre como si lo estuviera ejecutando, no como si lo estuviera editando. Perdón, es que entre tantas ventanas, no sé si está acá atrás. Ya está. Entonces aquí abro este. Y por ejemplo, al momento de calcular, aquí en su botoncito, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue hacer como un case en donde hacíamos diferentes cosas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que estos resultados que ya estamos mostrando los voy a ir guardando, ¿ok? Entonces, aquí vamos a definir, aquí, limwrite, y luego le decimos qué vamos a guardar, por ejemplo, G1, y luego dónde lo vamos a guardar. Entonces, en mi caso, el directorio es este. ¿Ok? Y el nombre del archivo, por ejemplo, va a decir imagen. No me acuerdo si el más te lo acepta como nombre. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, ¿no? Y 1 más I2. ¿Ok? Y esta G2. Aquí. Perdón, mis perros se sienten que cuidan a toda la colonia. G2, por ejemplo, va a ser lo mismo, pero escalado. ¿Ok? Luego, esto, aquí le vamos a poner que el G1 lo guarde como I1 menos I2, I1. Es que no me acuerdo si este se acepta, pero bueno. Este es umbralizado. ¿Ok? Y todos estos que están aquí abajo, nada más se va a generar un G. Entonces, para este,
Para este eje, por ejemplo, le podemos llamar imagen and. Este es or. Or. Este es X or. Este es I1 diferencia con I2 y este es justo al revés. I2 diferencia con I1. Entonces, cuando lo corremos, entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí tenemos una primera imagen, una segunda imagen, ¿ok? Entonces, si yo hago un AND, ¿ok? Aquí está. Ay, perdón. Aquí está. Ese es el AND. Este es el OR. Como que aquí el OR te ayuda más a encontrar el fondo, ¿no? ¿Sí ven? Es eso que nos está moviendo. Y aquí tengo el AND y el OR. ¿Ok? Y ya esto lo puedo poner en mi reporte y lo puedo buscar en un editor de texto. ¿Sí? Sí, sí. Así, eso nos puede servir, ¿no? Bueno, y siguiendo acá. Entonces, yo tengo que calcular las tres opciones para el fondo y ustedes elegir. Para mí me conviene más ¿ok? ¿Por qué? Pues porque se ve mejor, porque se alcanza a distinguir menos los objetos, así, ¿no? O se ven más tenues, porque puede ser que no los podamos eliminar, pero se ven más tenues. Bueno, ya una vez que tú elegiste esta imagen, que va a ser tu fondo, tienes que volver otra vez a toda la secuencia y hacer la diferencia entre la imagen que yo estoy leyendo en ese momento con mi fondo. ¿Ok? Ya tenemos esta diferencia de imagen. ¿Cuál es la diferencia de imagen? Es esta opción, esta que ya habíamos visto. Noten, aquí yo saco la diferencia y voy a umbralizar todo aquello que supere el 25% del máximo. ¿Ok? Entonces, aquí dice que no hay diferencia entre los dos. ¿Ok? Sí tendrá... Voy a volverlo a leer, no vaya a ser que... Tengo y genero el 25%. Aquí ya se nota, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esto? Sacó diferencia de una imagen con otra. Esta es la diferencia en color. Y sobre esto que obtuvo, marcó lo que superaba el 25%. Entonces, si yo aumento este porcentaje y, por ejemplo, le pongo solamente márcame lo que supere el 50% de eso máximo, entonces ya se empieza a ver un poquito más definido esto. Claro, la voy aumentando y se va viendo menos, ¿no? Le voy bajando y cada vez
pues hay más ruido, ¿no? Entonces, dependiendo de ese valor que yo defina, pues se va a ver lo fino o no del movimiento. Esto que está aquí es algo que se calculó como la imagen 1 menos la imagen 2 y sacó el absoluto. ¿Están de acuerdo? Pero esto que está acá es remarcar eso dependiendo del valor que se obtenga. Entonces, esto es justamente lo que vamos a hacer aquí, porque vamos a sacar la diferencia de una imagen que es el fondo contra una imagen que estoy leyendo y voy a umbralizar para obtener mi imagen umbralizada del movimiento. ¿Cuál sería esta? Esta. Esta es mi imagen del movimiento. ¿Sale? Luego, ¿qué van a hacer? Toman la del fondo, la imagen del fondo, y esto que está aquí marcado como blanco, lo van a poner para que resalte en la imagen de allá. Y entonces yo pueda ver la imagen del fondo. Imagínense que la imagen del fondo fuera esta. Entonces, sobre esta van a sobreponer aquello que se movió con rojo, con negro, con blanco, con verde, con el color que ustedes crean que se distingue del fondo. En mi ejemplo, no sería una buena idea poner el rojo, porque el rojo es el parte del objeto, ¿no? Yo le pondría verde, azul, una cosa así. ¿Sale? Y con esas imágenes que se resalte, voy a generar el video en donde ya nada más se vea el fondo, con el movimiento. Me hizo una duda. Sí. ¿Cuántas fotos vamos a procesar? O Más sea, en de la 1000. secuencia arriba. Más de 1000. Ustedes elijan cuál. Ya con 1000 ya está suficiente. Por ejemplo, aquí en las secuencias estas del aeropuerto son 3000, ¿no? Una cosa así. O sea, no necesitan tanto, pues. Ustedes pueden checar algún video de algún artista que les guste y lo separan en imágenes y trabajan con él. ¿Sale? Por ejemplo, Ok. esta es una secuencia que hizo el propio alumno para esta clase. Y él solamente generó 350. Pero se veía eso que necesitábamos, ¿no? Movimiento. Sí se ve que se está centrando. Ok, Miss. ¿Sale? Ahora, ¿qué necesitan entregar? Un documento Word que contenga código fuente de los programas y 2 valores de referencia. Estos valores de referencia es esto que poníamos aquí. Ay, perdón. Aquí. ¿Se acuerdan que aquí le subía a 5 y luego le mandaba a 95? Aquí nada supera. O sea, es muy poquito lo que supera, ¿no? Esta es la imagen, pero no hay nada que supere el 95%. O es muy poquito, ¿no? Entonces, en ese caso, es este valor de referencia al que me estoy refiriendo. O sea, me generan una secuencia con este valor, por ejemplo, y con 25. Y ustedes dicen, pues mira, aquí con un 50, fíjense cómo es más fino el movimiento. Y con un 25, fíjense cómo se me va, sí se alcanza a ver que hay mucha, aquí está, hay mucho ruido. Esto es ruido. Y es para eso que necesito, para que ustedes vean cómo, dependiendo de ese valor que ustedes elijan, es o no lo fino del movimiento. Algo de todo esto que quieran que veamos por separado para que ustedes se les ayude a generar el código. Yo nada más en lo que tengo más duda es en en el procesamiento, que creo que ya habíamos visto algo, pero de varias imágenes. O sea, la duda principal es, ¿el resultado es una imagen o es un video? Bueno, lo que se entrega es un video, pero de la parte de
del fondo es una imagen. Ah, ok, Aquí ok. lo hacemos por partes y ya ustedes nada más lo ensamblan. ¿Les parece? Como guste. Permítanme. A ver, entonces. Lo primero es, hay como varios pasos, ¿no? El primer paso es el fondo. Esa Ya no parte sí se imaginan cómo hacen todo el proceso de toda la secuencia y van generando esos fondos, ese no hay problema. ¿O sí? ¿Esa parte no hay problema? Pues, A ver, teníamos por ahí le comentaba que ya no está compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Perdón. Lo primero es, ya teníamos por ahí un programa en donde hacía uso de un directorio, ¿se acuerdan? Aquí en esta ya teníamos uno, ¿No? ¿no? Que fue de los primeros, creo. Exactamente, era esta. En donde lo voy a correr, usábamos un directorio y empezábamos a hacer esto. Entonces, nada más lo que hacíamos era, leíamos la imagen, le hacíamos un pequeño proceso, en este caso era mandarlo a grises, y presentábamos la imagen original y la gris, la imagen original y la gris, así. Que parece como si fuera un video, pero no es video, ¿verdad? Esta era la forma en que yo podía, y de hecho, pues era cada 5 imágenes, ¿no? Bueno, ¿cómo yo obtendría un fondo? Voy a ponerlo aquí. ¿Qué número de programas sería? Este sería 14 y este sería un fondo. ¿Ok? ¿Cómo le haría yo? Bueno, yo tengo aquí mi imagen, ¿ok? Y aquí voy a generar un fondo, ¿están de acuerdo? El primer fondo. ¿Con qué quieren que trabajemos? ¿Con el promedio, con el mínimo, con el máximo? ¿Qué prefieren? Promedio está bien. ¿Promedio? Entonces, aquí generamos un 0, nada más para que se defina, ¿ok? Y esta imagen del fondo, ¿ok? Aquí cuando yo lo lea, aquí, le voy a decir, estamos en la primera imagen. Entonces, solamente para la primera imagen, voy a hacer que mi fondo sea mi imagen original. Es la única. Bueno, pero no solo eso, es el double, para que estemos casteando, ¿no? Y si no lo fuera, entonces lo acumulamos, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, la imagen del fondo 1 es lo que ya tiene, más la imagen que estamos leyendo. ¿Ok? Aquí no voy a presentar absolutamente nada, ¿no? Nada más lo que quiero es rapidez ahorita. Entonces, y voy a llevar un contador para ver cuántas imágenes estoy procesando.
en lo ideal, pues es el número de imágenes, ¿no? Pero si estoy tomando cada 5, no van a ser todas. Entonces, aquí llevo un contador y ya. Y al final, ¿qué digo? Mi imagen del fondo es lo que ya tiene Entra el sobre contador. contador. ¿Están de acuerdo? Y esto lo voy a redondear. Y lo voy a pasar a tipo de imagen. Y ya. Entonces nada más al final le voy a decir, preséntame mi fondo 1. Le faltó un paréntesis ahí. No, sí está bien, ¿no? Porque es el primero el de... No. Sí está bien, ¿no? Sí. Sí, sí están los 4. Están los 4. Entonces, aquí nada más le voy a imprimir el N para ver que no nos hayamos ciclado y dónde vamos. Aquí va. Está procesando. Ok, dice que no conoce la variable fondo 1. Nada más dejen ver. Ah, es Dice ahí fondo. fondo. Ah, no. No, la... Fondo. Aquí. Entonces nada más voy a correr esto. Todo lo demás sí lo hicimos bien. Este es el fondo. Como promedio. ¿Sí están de acuerdo que se fue totalmente? ¿Se acuerdan que aquí hay una persona que va caminando y no sé qué? Aquí había un carro que después sale, miren cómo se queda ahí como el fantasma. Aquí había otro, se queda el fantasma, y todos los que no se movieron se quedan muy bien definidos. Ok, entonces por eso vamos a intentar como varios métodos para ver, por ejemplo, tal vez con otro tenemos una reducción del fantasma y eso lo sube un poquito del espectro o algo así. Ajá, y ustedes dicen cuál les conviene para ustedes, porque podría ser que, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos por ahí una secuencia de en tonos de gris? ¿Se acuerdan? Dejen ver cuál era. Era esta. ¿Se acuerdan que era puro tonos de gris? Entonces voy a usar este, por ejemplo, en lugar de este, por ejemplo. Y tal vez aquí no nos convenga este promedio. ¿Vale? Entonces, ya. Es que son BMP, perdón. Estas son BMP. Ok, está trabajando. Vean cómo es este caso. Aquí un promedio como que se ve mucho ruido, ¿no? ¿Están de acuerdo?
¿Sale? Aquí, ¿qué nos convendría? El mínimo, ¿no? ¿O no? ¿O no, chicos? Sí, el mínimo está bien. Entonces, el fondo 2, pues es el mínimo entre lo que yo tengo y la imagen que estoy leyendo. ¿Ok? Entonces aquí yo generaría otra imagen con el segundo fondo. ¿Ok? Esta sería el fondo con el mínimo. Y ese es el fondo con el promedio. No sé si están ustedes a ver, pero aquí está México. Sí, de hecho se ve también el fondo que hasta se puede distinguir. La Baja California, ¿no? Aquí se ve. Bueno, no sé ustedes si alcanzan a ver. Hasta se ve la Sierra Madre Occidental y Oriental. Hasta Florida se ve. Hasta Florida se ve. Cuba, hasta Cuba se ve. Entonces, por ejemplo, aquí este promedio, este mínimo, a mí me conviene más. Si tomáramos el máximo, pues nos quedamos con todas las nubes, ¿no? Que es lo que no quiero. Y ya con base en esto y la diferencia con los que yo vaya leyendo, pues es muy fácil identificar justamente lo que se está moviendo, que son las nubes. ¿Cuál era la otra parte que decías, Emilio? No, o sea, es que era eso justo, o sea, pero ya ahorita vi que con presentar la imagen del resultado está bien. Justo mi duda, si lo presentábamos como nos mostró cuando va leyendo el directorio que parece un video, o si lo presentábamos así como imagen. No, nada más al final de la imagen. Lo que sí va a ser el video va a ser cuando ya tomes la secuencia de imágenes y las vayas comparando contra ese fondo que tú elegiste. Y entonces ahí vayas generando el movimiento que se está marcando. Haz de cuenta. Aplicándole el color, ¿no? ¿Mande, Ale? Aplicándole el color, ¿no? Aplicándole el color. Entonces, por ejemplo, yo aquí, fíjense lo que voy a hacer. Aquí tengo un fondo, ¿no? Entonces lo voy a guardar. El InWrite. Entonces lo voy a guardar en este mismo lugar. En este mismo lugar. Entonces voy a guardar la imagen del fondo 1. ¿Ok? Y aquí le voy a llamar fondo promedio. JP. Bueno, BMP. Porque aquí son puros BMPs. ¿Ok? Y el segundo fondo lo voy a guardar como fondo mínimo. ¿Ok? Como ya lo tengo calculado, ya nada más lo voy a ejecutar desde acá. ¿Ok? Entonces, estando en la aplicación en donde yo puedo probar esto, entonces yo, por ejemplo, podría abrir una de las secuencias de imágenes, por ejemplo esta, y selecciono el fondo mínimo. ¿Ok? Apenas se ve. Y entonces yo saco la diferencia entre ellas y marco aquello que supera, por ejemplo, el 25%. Si ven cómo exactamente se marca todas las
Las nubes. Las nubes. Si yo le subo esto, por ejemplo, y digo, no, lo que supera el 50% del máximo. Entonces, se vuelve más fino. Y si yo hago el video de esto, que se está moviendo, pero esto lo tengo que marcar acá. O sea, sobreponer de alguna manera, ¿no? Aquí lo voy a marcar. Creo que esa función ya la teníamos. Espérenme tantito. Esa sí no me acuerdo, pero... No. O sea, la idea es entender Marcar bastante. imagen, aquí está. Ponerla encima, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace marcar imagen? Tiene una imagen y tiene una bandera. Bandera es la umbralizada. Entonces dice, va a revisar cualquiera de las dos, porque son del mismo tamaño, ¿no? Lo revisa y donde la bandera tenga mayor que 0, es de que está prendida, ahí le pone el valor que tú le mandes en R, en G y en B. Y si no está prendida, no le pones nada. Entonces, por No, ejemplo, sí, sí, ¿verdad? ¿mande? Que ahí el 1, 2, 3 nada más es el canal que lo está mandando, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo tengo este fondo 1, ¿no? Y tengo esta imagen marcada. ¿Cómo le puse? ¿Se acuerdan? Aquí era diferencia, ¿no? Era la diferencia, era esta diferencia umbralizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, 1 es igual a in read por ejemplo, esta es esta imagen. Entonces, si yo genero la imagen marcada de la imagen del fondo 1, ¿no es cierto? La 2, que es el mínimo, y la imagen 1, donde está lo marcado, y le mando, por ejemplo, un color totalmente rojo. Entonces sería 255, 0, 0. ¿Ok? Está faltando. Bueno, sí. Es marcar. Marcar IMG. 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 Entonces, aquí la I marcada es esto. Estoy marcando con rojo sobre el fondo aquello que encontré de movimiento en esta imagen. Esto es lo que yo quiero, que se vaya al video. Entonces yo en el video vea de rojo todo aquello que se está moviendo. Va a quedar bonita. Va a quedar padre. Padrísimo, van a ver.
Entonces, como que hay varios puntos y que se pueden ir trabajando, ¿no? Primero, generar tu fondo. Ya que tienes tu fondo y ya lo tienes definido cuál es el mejor para tu caso, entonces ya después haces tu secuencia de revisión de las mismas imágenes, los vas comparando contra esa imagen que guardaste y las vas marcando. Y eso, pues los vas mandando primero a ventana y ya cuando te guste cómo se ve y no falle, ya lo mandas a video, ¿se acuerdan? Siempre es después. Así es como sería. ¿Quieren que les suba eso de la imagen marcada o no? Sí, puedes. ¿Sí? Y nada más ustedes ensamblan todo porque sí es un montón de cosas, ¿verdad? Aquí, entonces en programas, aquí le voy a subir, marcar la imagen. ¿Ok? Entonces, este sería el proyecto de la primera parte, que son nociones básicas de imágenes. Entonces, hoy empezaríamos la siguiente, que son geometría de la imagen. ¿Ok? Entonces, les comparto. Yo tengo una duda rápida. Sí. Entonces el video no es como toda la secuencia de imágenes con su fondo de cada imagen y ver cómo cambia, sino ese nada más el cambio con el mismo fondo que sacamos en la primera parte. Exactamente. O sea, ya nada más ok. quiero que sobre el fondo me vayas marcando qué se está moviendo en cada imagen. Ajá, Es todo. gracias. No, de nada. Y se va a ver mucho más limpio porque como tenemos el fondo lo más vacío, digamos, entonces ya lo que se está marcando, pues es eso que se está moviendo. Ajá, y el fondo ya no va a cambiar. Y el fondo ya no va a cambiar. Ok. ¿Nos va a subir el Word con los requerimientos? Ah, sí, de una vez. Ah, gracias. Antes de que se me olvide. Entonces, bueno. Máximo 3 alumnos. ¿Están de acuerdo? ¿Y para cuándo lo quieren? Esa es la pregunta importante. ¿Verdad? Generalmente, ¿cuánto tiempo da, Miss? Como semana y media. La semana del primero va a haber puente, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. No. Esa es la de noviembre. Todavía falta, Sí, compañera. me estoy adelantando un mes. Pues de una vez, ¿no? Empezamos. Nos vamos saliendo de un puente, ¿no? Que no es suficiente, ¿están de acuerdo? Pues igual semana y media o 2 semanas, como quiera. A ver. Esta sería una. Que es miércoles 6. Podría ser o el martes 5. Sí, porque el miércoles no hay clases. Ah, cierto, cierto. Bueno, con nosotros, no que no haya clases. ¿Está de acuerdo el 5?
Y acuérdense que también pueden ir consultando y decir, bueno, ¿cómo voy? Esta parte no me está funcionando, ¿sale? No es de que estén solos y ya, ustedes solamente. Entonces ahí está todo. Y aquí, en nociones básicas, agrego el material. Primer proyecto, detección de movimiento. Ahí después pongo el formulario para que lo puedan subir. Acuérdense, uno solo del equipo, no tienen que subirlo todos. Cada semestre es diferente, no vayan a pedirlo y entregarlo igual que el otro semestre porque sí lo ubico. ¿Vale? Además está sencillo, no es como para buscarlo sin que no lo puedan ustedes hacer. ¿Vale? Ahí está el primer proyecto y ahí está sus especificaciones. Entonces vamos a crear un nuevo tema, que es la unidad 2, geometría de la imagen. Geometría. ¿Ya? Está un poquito pesado por las imágenes que colocamos ahí, pero no es que sea tanto. Y aquí aparecen sus apuntes. Ok, entonces en esta unidad vamos a ver cosas que tienen que ver con cómo es física, o sea, en las dimensiones la imagen y qué efectos podemos aplicar en ella. La primera es el porcentaje o promedio de aspecto. Esto tiene que ver con cuántos renglones contra cuántas columnas son la imagen. Entonces, normalmente tienen una proporción del 0.75, donde los renglones es el 75% de las columnas, ¿ok? Por ahí 640 por 480 o cosas así, tiene que ver con este promedio que hay. Y cuando tienen 1, significa que es una matriz totalmente cuadrada, ¿no? Es una matriz con mismos renglones que con mismas columnas. ¿Ok? La primera que se hace es, cuando yo quiero maximizar o aumentar el tamaño,
hay dos formas en que lo puedo hacer. La primera es directamente sobre la lente de la imagen donde estoy tomando la imagen y lo puedo modificar de tal manera que hago acercamientos o hago alejamientos, ¿sale? Y con eso pues puedo hacerlo. Y la otra es usando algún programa, que es lo que vamos a hacer aquí. El acercamiento se le llama zoom, ajá, y el otro sería el de zoom, cuando me estoy alejando de la imagen. Ahora, ¿cómo hago yo un zoom con la proporción de 2x? Es decir, cada píxel se va a repetir, ajá, 2 por 2. Entonces, este 1 que yo tuviera en esta imagen, pues lo repito aquí. Este 2 que tengo, lo repito 4 veces acá y así sucesivamente. Cuando llego a este 3, lo repito aquí. Este 4 lo repito aquí. De tal forma que se va a hacer 2 veces el tamaño y 2 veces las columnas esa imagen. ¿Están de acuerdo? Porque se va a repetir hacia acá una vez y hacia acá otra. Entonces va a ser 2 veces cada uno por 2 veces. En esta imagen que tengo aquí, yo estoy hablando de que son 480 por 600 no sé cuánto, ¿ok? Cuando yo le hago un zoom en 2x, en lugar de 400 y tantos, queda 800, y en lugar de 600, queda 1200. Entonces se vuelve una imagen 2 veces más grande que la imagen original. Cuando yo aumento y lo hago 4 veces, ¿qué significa? Que cada píxel va a tener, en lugar de 2 por 2, 4 por 4, esos mismos valores, ¿ok? Entonces se vuelve 4 veces más grande de sus columnas y 4 veces más grande en sus renglones, ¿ok? Entonces en lugar de originalmente tenía 400, pues ahora se vuelve 1600, y este que era 800 se vuelve 2000 y tantos, 2500 y tantos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago al revés? Quiero que se haga más chica la imagen original. Entonces, por cada cuadrito que yo encuentre acá, voy a generar un solo valor. ¿Cuál es el caso? Pues puedo trabajar el promedio, puedo bajar los mínimos, puedo trabajar los máximos, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿ok? Entonces, de estos 4 valores, dejo un 9. De estos 4 valores, dejo un 4. De estos 4, dejo un 6. Y de todos estos, dejo un 8. ¿Ok? Y entonces, es como, o sea, sí lo minimizo, pero también se está perdiendo mucha textura. Muchos colores, ¿no? Ya no se pueden distinguir igual. Aquí tengo una imagen original y aquí se obtiene. Pero, ¿qué pasa? O sea, ahí este es un efecto muy ideal, ¿no? En donde no se pierde nada de información. ¿Qué va a pasar en realidad? Fíjense, de todos estos 4 cuadritos, se va a generar este cuadrito. ¿Ustedes creen que sea tan detallado como esto? No, ¿verdad? O sea, se va a perder mucho. Aquí nada más está como un ejemplo, pero en realidad, cuando yo lo hago más chiquito, no se mantienen esos detalles más chiquitos, sino se pierden muchas cosas cuando yo genero o promedios o mínimos o máximos. ¿Ok? Entonces aquí es lo que haría. ¿Okay? Estas son las iteraciones que yo iría generando para ir calculando los valores de cada imagen. Este no es algo tan ideal. Aquí sí es un caso en donde se puede ver qué efecto ocurre cuando yo hago más chiquita la imagen y voy generando valores que representan las áreas originales. ¿Okay? Las áreas originales tienen más detalle. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo 250 renglones por más de 300 columnas y yo aquí me voy a 2 veces más chico. ¿Ok? No sé si aquí ya ubiquen ustedes cómo aquí donde los pajaritos tienen el azul cian, esta parte, cómo se empieza a ver menos detallado acá. ¿Sí ven ese efecto? Como pixeleado, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde más ven ese efecto? ¿Sí?
Se ven súper pixeleados los ojos. Exactamente, hasta los ojitos, ¿verdad? Empiezan a mezclar así como los colores, ¿no? Exactamente. Ese es el efecto en realidad. Se están mezclando colores. ¿Por qué? Porque tomamos zonas que no son de la misma parte, o sea, no son del mismo pico, no son de la misma plumaje, y los estoy promediando. Y entonces ya no sé si es un fondo verde o es un plumaje verde, o sea, ya se vuelve un verde raro, ¿no? Un verde extraño. Y entonces, si yo le sigo disminuyendo, vean como en 8X, como ya los piquitos, pues ya no son piquitos, ¿verdad? Ya son cuadritos. Los ojitos, pues ya olvídense, ya no eran pixelados, ya son cuadritos. Y esta parte, pues ya se empieza a mezclar. ¿Vale? Este es en realidad el efecto de hacer mínimo un objeto, ¿no? Se vuelve muy poco detallado el resultado. De esto a esto, pues nada que ver, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Ninguna mis. ¿No? Entonces, esto es tomando cuadritos, ¿no? Tomo un cuadrito de 2x2 y lo genero en 1. Tomo otro cuadrito de 2x2 y lo genero en 1. O tomo un cuadrito de 4x4 y lo pongo en 1. Entonces se vuelve a hacer más chiquito y más chiquito. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es hacer un escalamiento que no tenga que ver exactamente con un valor entero, sino yo quiero que en las X se vuelva el 80% más chiquito y el otro solamente se vuelva un 75%. Entonces, en un zoom que yo le llamo zoom SX, SY, aquí tenemos un factor de escalamiento para las X y para las Y. ¿Ok? Ahora, algo bien importante aquí. Una imagen tiene renglones y tiene columnas. Y siempre cuando estamos hablando de dónde se encuentra en una matriz, siempre decimos en el renglón tal, columna tal. O sea, la forma de indexar las matrices es renglón, coma, columna. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, mis. Pero las imágenes siempre nos hablan de X, Y. ¿Sale? Entonces, ¿quiénes son las X? Las columnas. ¿Quiénes son las Y? Los renglones. Entonces, mientras en una imagen, en una matriz estamos hablando de renglones y columnas, en una imagen, siguiendo esta lógica, tendríamos que ir por las Y, comas X, coma canales. Es decir, los renglones, las columnas y los canales. Y en nuestras fórmulas que vamos a ver nos hablan de X y Y. Entonces, cuando hablemos de X y Y, tenemos que acordarnos qué significa X y qué significa Y. ¿Sale? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos estos valores, para yo hacer uso de una imagen, tendríamos que decir en qué renglón, en qué columna y para qué canal. ¿Ok? Y va a ser como Y, X, canal. Muy diferente a como siempre estábamos acostumbrados a decir en la imagen, en la posición X, Y, Z, y ya nos decían, ¿no? Bueno, entonces, las fórmulas van a seguir igual, nada más les pido que cuando hagamos esto, nos acordemos qué significa X y qué significa Y, para cuando hacemos uso de la imagen. Ahora, ¿se acuerdan de cómo se multiplicaban matrices allá en álgebra lineal? Más o menos, tomábamos este renglón, ¿se acuerdan? Y se multiplicaba por esta columna. Entonces, era SX por X, 0 por Y y 0 por 1. ¿Están de acuerdo? Entonces nos dice que la nueva X es igual a X por el escalamiento en X. Y todo lo demás serían ceros. Y luego cuando tomo la nueva Y, sería la nueva Y es igual a este por 0, Y por escalamiento de Y y 1 por 1. Perdón, y 0 por 1. Entonces se vuelve Y
escalamiento de Y. Esa sería la fórmula para el escalamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo escalo? Por ejemplo, si mi escalamiento en X es de 0.25 y mi escalamiento de Y en 0.4. Entonces, estas serían mis coordenadas. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico X por el escalamiento en X, me da 0.25. ¿Están de acuerdo que es 1 por 0.25? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. A ver, déjenme ver si aquí lo puedo poner. Aquí la fórmula que estoy haciendo es la nueva X es igual a la X por el escalamiento en X. ¿Okay? Y cuando yo genere la nueva Y, va a ser la nueva Y es igual a Y por su escalamiento en Y. ¿Ok? Entonces, cuando yo multiplico mi X por 0.25, me da 0.25. Este 0.25 yo no lo puedo dejar en 0, ¿están de acuerdo? Porque no existe la coordenada 0. ¿Sí están de acuerdo con esto? Entonces se tiene que pasar a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este otro? Sería 1 por 0.4, 0.4, 2 por 0.4, 0.8, 3 por 0.4, 1.20. Y todos estos se van a redondear a 1. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo me calculo los datos para las coordenadas 2, 1? ¿Ok? Serían 2 por 0.25, 0.50. 1 por 0.40, 0.40. 2 por 0.25, 0.50. Y así, ¿no? Entonces, otra vez, todos estos me están mapeando a la coordenada 1. Y todo esto también a la coordenada Y1. Entonces, ¿qué va a pasar cuando mi escalamiento es menor a 1? ¿Qué creen que pase? Varios puntos de la imagen original, que era más grande, van a colocarse en el mismo píxel. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagen que era original de 362 por 500 se vuelve 91 por 125. Y estos píxeles que están aquí, en realidad se pudieron haber escrito varias veces. ¿Por qué? Porque varias veces mapearon estos píxeles que están acá al mismo punto que se encuentra acá. ¿Sale? Ahí, ¿qué podemos hacer? Hay dos opciones. Una, pues el último que llega es el que gana. ¿Sale? Entonces, si yo mando el primer píxel y pongo un 5, ahí lo dejo. Llega el segundo píxel y quiere escribir un 10, le dejo el 10, se pierde el 5. El siguiente píxel llega un 200, le escribo este y queda un 200. ¿Ok? Otra opción es la siguiente.
Si yo tengo un valor de 10 y llega un 50, yo digo 10 más 50 entre 2, 30. Y de alguna manera no se pierde lo que ya se había escrito, se preserva proporcionalmente, digamos. ¿Sí? Esta sería otra opción. Entonces, todos estos elementos van a escribir aquí. ¿Cuál es el último que escribe? Este. Es el que se queda. Todos estos píxeles me van a mapear al mismo punto. ¿Cuál es el último que se queda? Este. El último que escribe. Todos estos me mapean al mismo punto. ¿Cuál es el que se queda? Pues el 2. Y así sucesivamente, ¿no? De esos píxeles, cuando se escriben, el único que queda es el 18. O el 22, o el 14, o el 19, 8 o 15, que es el último que se escribe, ¿no? Es este. ¿Eso es el de Zoom o el Zoom? Es que aquí sería un de Zoom. O sea, se está haciendo más chiquito. Pero allá, Okay. lo que habíamos visto eran Zoom o de Zoom, que eran estándares. O sea, que siempre son 2x2, 4x4, o así, o se vuelven más chiquitos a la mitad o así. Aquí no tiene proporción. Puede ser 0.25 por 0.40, 0.80 por 1.2, ¿sale? Aquí no sigue esa regla. Pero sigue siendo más chiquito o más grande. En este caso, pues es de Zoom. Ok. Igual la imagen anterior, ¿no? Es que decía Zoom y por eso me confundí. Es que se llama Zoom. Ok. O sea, voy a regresarme. Cuando el Zoom y de Zoom es estándar, se le pone un X. Por ejemplo, un Zoom 2X, un Zoom 4X, un de Zoom 2X, un de Zoom NX, ¿no? Así. Pero ya cuando tú estás hablando de Zoom, que es no estándar, o sea, que es 0.25 con 0.40, entonces ya no le pones el X. Entonces yo, cuando hago esto, incluso al programa si lo van a ver, yo lo pongo como Zoom SX, SY. Porque entonces necesita 2 dimensiones para el escalamiento. Escalamiento en X y el escalamiento en Y. ¿Sale? Ok. Pero así lo encuentras en los libros, ¿eh? A mí me hace más significado ponerle SX, SY, porque significa que hay 2 escalamientos. Y en los otros nada más hay un solo factor de escalamiento que aplica para renglones y para columnas. Ok, vamos. Gracias. Muy bien. Entonces, esto cuando se hace más chiquito. Ahora, ¿qué pasa cuando se hace más grande? Es decir, que yo quiero que se vuelva 1.25 más grande la imagen. ¿Qué ven ustedes ahí en la imagen? ¿Se alcanzan a ver que son píxeles vacíos? ¿Sí o no? Sí, se ve como un grid o algo así. Exactamente. O sea, el efecto es ese, ¿no? Es ver como un grid que está ahí, pero en realidad lo que sucede es que son vacíos. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un escalamiento de este tipo? Fíjense. Cuando yo tengo un mayor de 1, por ejemplo, este se va al 1, 1, o sea, el X y el Y 1, y aquí es el 1, 3, 1, 4, y se van al 3, 1, 3, 3, 3, 4. Ahora, yo les pregunto, probablemente no exista valor para el 2, 1, o sea, es un píxel que se brincaron. Esos son los grids que se ven ahí, ¿no? Y, por ejemplo, del 1, 1 se pasa al 1, 3. ¿Qué pasó con el 1, 2? Se perdió, ¿sale? Y visualmente esto es lo que ocurre, ¿no? Este 10 se pasa aquí. Este 20 le toca hasta acá.
15 y 12 si son consecutivos y luego aquí viene un 0. Pero luego nuevamente aparece una columna vacía. ¿Vale? Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues que se vea ese grid detrás de la... Es como un patrón, ¿no? Que se ve detrás de la imagen. Ahora, no es un cuadradito, es decir, no aparece cada 2, sino es como un patrón como esto, ¿no? Cada 4 y luego otra vez cada 4 y tal vez para abajo sea otro patrón. ¿Por qué? Pues porque no es el mismo escalamiento. Entonces, mientras acá son 2 brinquito, 3 brinquito, ajá, para acá es 4 brinquito, 4 brinquito, 4 brinquito. ¿Vale? Y ahora, aquí tengo otra escalamiento y noten otra vez otro patrón en donde tengo vacíos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esos huecos que estamos dejando? Pues yo no voy a mandar un resultado tan feo, ¿no? Porque al final yo quiero que se parezca a la imagen original. ¿Se acuerdan de los escalamientos estándares? Ahí no había vacíos, ¿se acuerdan? Todo se repetía, ¿se acuerdan? Y se llenaban todas las imágenes. Pero ¿qué pasa cuando tengo un escalamiento que tengo 2 factores de escalamiento y tengo huecos? Entonces, ¿qué opción tengo? Una opción que no es opción es dejarlo vacío. La segunda opción es este valor que yo, por poner un ejemplo, ¿sale? Eso se tendría que hacer con todos los huequitos que están aquí. Pero para este hueco que está aquí, yo puedo buscar un renglón hacia arriba, un renglón hacia abajo, una columna hacia arriba, una columna a la izquierda y una a la derecha. Y en esta área, decir 71 más 195 más 12 más 203 entre 4, que son los elementos que sí tienen valor. ¿Sale? Y el promedio es 120. Entonces, de acuerdo a esta área, le toca un 120 aquí. ¿Sale? Si yo quiero una búsqueda más amplia, entonces busco 2 renglones arriba, 2 renglones abajo, 2 columnas a la izquierda, 2 columnas a la derecha. Y para esta área, yo tengo más elementos, tengo 12 elementos para buscar y me sale 118 en promedio. Que visto en este ejemplo parece que da lo mismo buscar a una distancia 1 que a distancia 2. ¿Están de acuerdo? Pero no es cierto. No es para todos los casos, es a lo que voy. Entonces tendríamos que hacer con todos estos huecos lo mismo, buscar en las cercanías qué valores tiene y sacar el promedio y rellenarlo. ¿Vale? Haríamos lo mismo para todos los huequitos, ¿no? Ahora, cuando yo no quiero buscar a distancia 1 o distancia 2 o distancia 3, o sea, una decisión es, si hay muchos huecos, pues tengo que ampliar la búsqueda, ¿están de acuerdo? Si aquí en la distancia 1 no hay ninguno con valor, pues me voy a la distancia 2. Y si a la distancia 2 hay muy pocos, me voy a la distancia 3. Pero aquí el problema es, mientras más distancia, más proceso hago por cada píxel que está vacío. ¿Vale? Es más tiempo. Y a este valor de lambda, este lambda significa cuántos píxeles alrededor del píxel voy a buscar. Este es el lambda 1, es 1 arriba, 1 abajo, 1 a la izquierda, 1 a la derecha, es este azul. El 2 es este morado. Y el 3, lambda 3, es 3 a la izquierda, 3 arriba, 3 abajo del píxel central, es este rojo. ¿Sale? Y entonces, esta imagen que yo tengo aquí, cuando yo la mando, vean qué feo se ve ese grid negro. De hecho, la imagen parece más oscura, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí, pero es que se ve a través de una malla. Exactamente, a través de una burka, ¿no? Así. Entonces, esto sería
con el proceso de rellenado. Vean qué bonito quedó. Entonces, estos son los tamaños. Se rellenaron el 64% de los píxeles y se obtuvo esto en 30 segundos. Piénsale 30 segundos. O sea, no es tan cortito, pues. Y este otro que tengo acá, se rellenó el 73% de los píxeles en un tiempo de 35 segundos. Si eso lo hiciéramos con paralelismo, pues estaríamos hablando de 5 milisegundos. ¿Sí, Irene, perdón? ¿Con qué lambda había sido? Lambda 1. Ok. Si fuera con un lambda más alto, tenemos como un nivel un poquito mejor de detalle, ¿no? Tal vez. Es que también el problema de buscar más alejado del píxel es que si, imagínate que yo voy a rellenar este punto, voy a irme para acá, este punto que está aquí. Entonces estoy tomando probablemente esto verde que está acá y este azul. Entonces me va a salir un color medio raro porque va a tomar el cielo y el pasto para rellenar el edificio. Así, con tanto vacío se va a acentuar más eso. Sí. Exactamente. Entonces, lo mejor es tratar a distancia 1 porque significa que estás rellenando de tu misma zona. O sea, estás en el pasto y estás buscando tus vecinos del pasto. Estás en el edificio y buscas dentro de los edificios vecinos del edificio. Sí, eso sí es cierto. ¿Verdad? Entonces, aquí le voy a poner SX, SY porque pues, no es un de zoom y un zoom como lo veíamos allá, es otro. Y vamos a ver cómo se programa en paralelo a esa parte. Pues no creo que alcancemos porque tendríamos que explicar toda la parte de, ¿cómo se llama? De los hilos y el control y otras cosas. Pero la buena noticia es de que ya el día de mañana vamos a volver a convocar para el grupo de Pascal. Por si quieren trabajar paralelismo, pueden trabajar, aunque ya, como va a ser todo virtual, pueden trabajar. O cuando llegue ese tema de paralelismo. Están cordialmente invitados. Gracias. No, de nada. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo este escalamiento y aquí se nota muchísimo. Allí está la malla, ¿no? De todo lo que me faltó de rellenar. Y con este proceso, pues ahora sí, busco dentro de sus vecinos amarillos y pongo un amarillo. Donde están los amarillos, pongo un amarillo. Eso es lo padre, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente clase, chicos, ya programamos esto. Revisamos tanto la parte del zoom como el propio rellenado de la imagen.